Corazón del maestro, el camino de observar la mente enseñado por Luangpor Dune a Luangpor. Solicitando la oportunidad de dar un discurso sobre el Dhamma. Hace 40 años, en el año budista 2526, 1983. Luangpor vino a este lugar como laico. Para asistir al funeral del venerable Luangpur Dune, hace exactamente 40 años. Con una diferencia de solo unos meses. Hoy también es el funeral del maestro de ordenación de Luangpor. El venerable Luangpur Dune fue su maestro. Hace 40 años. La provincia de Surin era un centro destacado para la práctica del Dhamma. Fuerte y sin igual en ningún otro lugar. Innumerables personas en Surin practicaban bien el Dhamma. Tanto monjes como laicos. Con el paso del tiempo, la corriente del mundo se ha vuelto más intensa. Mientras que la corriente del Dhamma ha ido silenciándose gradualmente. Ya que hemos hecho el esfuerzo de venir al templo. Luangpor no desea que solo pidamos los preceptos. Y luego los devolvamos al templo al terminar. Luangpor vino desde Bangkok. Hace más de 40 años. En busca del Dhamma. Por eso, espera que al encontrarnos con él, podamos recibir el Dhamma y continuar transmitiéndolo. La primera vez que Luangpor rindió homenaje al venerable Luangpur Dune. Él enseñó, la práctica no es difícil. Es difícil solo para aquellos que no practican. Dijo, ya has leído muchos libros. De ahora en adelante, lee tu propia mente. Eso fue todo lo que enseñó. Luangpor comenzó a practicar. Y nunca se detuvo, ni un solo día. Siempre practicando. Ya has leído muchos libros. De ahora en adelante, lee tu propia mente. Dijo el venerable Luangpur Dune. Él era un maestro extraordinario. No inferior a ningún otro gran maestro. Luangpor aprendió de más de 30 maestros. Casi 40. Y descubrió que cada uno tenía sus propias virtudes. Pero ninguno era como Luangpur Dune. Cuando íbamos a rendirle homenaje a Luangpur Dune y le decíamos que queríamos practicar, él no enseñaba de inmediato. Se sentaba en meditación en silencio. Durante casi una hora, a veces más. Y solo después de abrir los ojos comenzaba a enseñar. Las enseñanzas que daba, si las poníamos en práctica, nos permitían ver resultados en poco tiempo. Pero si no practicábamos, no obteníamos nada. O si hacíamos algo diferente a lo que él enseñaba, tampoco obteníamos resultados. Solo obteníamos resultados si seguíamos sus enseñanzas exactamente. Él le dijo a Luangpor. Ya has leído muchos libros. De ahora en adelante, lee tu propia mente. Él sabía, sin necesidad de que se lo dijéramos, que Luangpor había leído muchos libros sobre el Dhamma. Estudiando el Tipitaka, leyéndolo una y otra vez. Buscando un método de práctica. Preguntándose cómo practicar. Desde niño, Luangpor practicaba la meditación de calma, samatha. Meditando para alcanzar la tranquilidad. Estudió con el venerable Luangpor Lee en Bata Sokaram. Aprendiendo primero a meditar. Recitando Budo al inhalar y Do al exhalar. Y así la mente se calmaba. Pero una vez que la mente estaba tranquila, se quedaba ahí. Y después de muchos años, solo obtuvo calma. Luangpor sabía que había un camino más allá. Que simplemente calmar la mente no era suficiente para liberarse del sufrimiento. Ni para erradicar las impurezas mentales. Por eso, Luangpor se esforzó. Leyendo escrituras y textos. El Tipitaka con 45 volúmenes en el estante. Más numerosos comentarios, un total de 80 volúmenes. Los leía, pero no los terminó todos, solo leyó los suttas. Las reglas monásticas y los discursos. Pero el Abhidhamma no lo entendía. A pesar de leer tanto, no lograba captar el principio de la práctica. Sin saber por dónde empezar. Cada escuela enseñaba de manera diferente. Y no había dos lugares que enseñaran lo mismo. Empezar de nuevo no era fácil. Y Luangpor no podía distinguir qué era correcto o incorrecto. Hasta que conoció a Luangpur Dune, quien le enseñó a observar su propia mente. Cuando Luangpor comenzó a practicar la observación de la mente, finalmente comprendió
que la mente es suprema, la líder. El jefe de todos los fenómenos del Dhamma. Los maestros anteriores a Luang Pudune, como el venerable Luang Pu Mun, también enseñaron. Si alcanzas la mente, alcanzas el Dhamma. Si no alcanzas la mente, no alcanzas el Dhamma. Hay muchas formas de práctica. Algunos lugares enseñan la atención en la respiración, Anapanasati. Otros observan el movimiento del abdomen. Otros practican movimientos rítmicos de la mano. O caminan en meditación, caminar consciente. Con instrucciones específicas sobre cómo caminar o dónde colocar las manos. Luang Por lo intentó todo, pero no podía practicar. Porque no entendía el principio fundamental. No captaba la esencia de la práctica. Cuando estudió con Luang Pudune, él enseñó a observar su propia mente. Luang Por practicó observando continuamente. Al principio sin saber dónde estaba la mente. ¿Qué era la mente? ¿Dónde encontrarla? ¿Cómo observarla? ¿O con qué observarla? No sabía nada en absoluto. Se preguntaba, extrañado. La mente ha estado con nosotros desde siempre. ¿Por qué no la conocemos? Decidió aprender con determinación. Para conocerla. Tras despedirse de Luang Pudune y subir al tren, recordó la instrucción de observar la mente y se sorprendió. ¿Cómo observar la mente? ¿Qué usar para observarla? ¿Dónde está la mente? No sabía nada. Cuando no sabía qué hacer, Luang Por recurrió al último recurso de la práctica. Recordad esto. Cuando practicamos el Dhamma y no sabemos qué hacer, no debemos abandonar. Si no sabemos qué hacer, primero practicamos meditación de calma, samatha. Luang Por volvió a la práctica familiar de Anapanasati, recitando Budo al inhalar y Do al exhalar. Cuando la mente se calmó, surgió la sabiduría. ¿Dónde está la mente? No está en los árboles, ni en los campos. La mente debe estar en nuestro cuerpo. Desde entonces, Luang Por decidió que la práctica no iría más allá del cuerpo. Y aprendería dentro de este cuerpo. Pronto encontraría la mente. Porque la mente está en el cuerpo. Es como buscar a una persona que no encontramos. Nos quedamos frente a su casa. Y un día regresa, y lo encontramos. El cuerpo es el hogar de la mente. Si no encontramos la mente, nos quedamos atentos al cuerpo. Al estar atentos al cuerpo, comenzamos a ver que el cuerpo es algo que se conoce y se observa. El cuerpo no es la mente. El cuerpo es lo que se observa. Luang Por reflexionó más. ¿Es la felicidad o el sufrimiento la mente? En ese momento, ignorante, no sabía qué era la mente. Siguió buscando. ¿Está la mente en la felicidad? ¿Está en el sufrimiento? No la encontraba. Meditó para generar felicidad en la mente. Observó la felicidad hasta que se desvaneció. Y no encontró la mente. Se sentó inmóvil, dejando que el cuerpo sintiera dolor. Observó el sufrimiento en el cuerpo. Y tampoco encontró la mente. La mente está en el cuerpo. Pero no en ninguna parte específica del cuerpo. La mente experimenta felicidad y sufrimiento. Pero la felicidad y el sufrimiento no son la mente. Luang Por pensó, ¿es la mente el pensamiento? Decidió pensar deliberadamente, reflexionando. Recitando un verso. Budo Susuto Karunma Anabo. El Buda, puro y lleno de compasión como un vasto océano. Al recitar, vio el flujo de los pensamientos. Surgiendo desde el centro del pecho, fluyendo como una serpiente que sale de su cueva. Cuando la atención, Sati, se dio cuenta. El flujo de pensamientos se desvaneció de inmediato. Cuando los pensamientos cesaron, la verdadera conciencia, la mente, se manifestó. Lo que ocultaba la mente, lo que impedía encontrarla, era nuestra propia confusión en los pensamientos. Cuando tenemos atención y nos damos cuenta en el momento en que la mente se pierde en pensamientos, esa confusión se disipa. Y la mente deja de estar perdida. La mente se vuelve consciente de sí misma. Despierta. Cuando Luang Por vio esto, la mente surgiendo, despertando, se dio cuenta. Esto lo he tenido desde niño.
En la meditación, había experimentado este tipo de mente. Pero no sabía cómo usarla. Ahora sabía qué hacer. Observarla, seguir observándola. Desde entonces, Luangpur continuó observando su mente. Este es el principio de práctica que desea transmitirnos. Observar la mente no significa fijarse en ella. Hay dos formas de observar la mente. En el nivel inicial, observamos los sentimientos que surgen en la mente. Si la mente está feliz en este momento, lo sabemos. Si está sufriendo, lo sabemos. Si es buena, lo sabemos. Si está llena de codicia, ira o delusión, lo sabemos. Entrenamos en estar conscientes continuamente, siguiendo y observando todos los estados emocionales y sentimientos que cambian y giran en nuestra mente. Con el tiempo, surge la sabiduría. Y vemos que la mente feliz es temporal. La mente sufriente es temporal. La mente buena es temporal. La mente codiciosa, iracunda o deludida es temporal. Todo es transitorio, nada es permanente. Otra forma de observar la mente, más refinada, es ver el surgir y cesar de la mente misma. A través de los 6 sentidos, ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo y mente. Primero vemos el surgir y cesar de la mente a través de los sentimientos. La felicidad surge, la mente está feliz. Pero es temporal y cesa. Surge una mente neutral. Y también es temporal y cesa. O surge la ira en la mente. Algunos de nosotros nos enojamos fácilmente. Si nos enojamos, no debemos enojarnos con nosotros mismos por estarlo. Cuando la mente se enoja, debemos saber que está enojada. Ver que la ira es algo que se conoce y se observa. La mente es la que sabe y observa la ira. La mente y la ira son dos cosas diferentes. Veremos que la mente teñida por la ira tiene una característica, mientras que la mente con atención que reconoce la ira mantiene la ira a distancia, sin ser teñida por ella. Y tiene otra característica. Una mente teñida por impurezas es una mente no virtuosa. Una mente no teñida por impurezas es libre de codicia, libre de ira, libre de delusión. Esa es una mente supremamente virtuosa. Por eso, cuando practicamos y la mente se enoja, sabemos que está enojada. Si somos propensos a la ira, observamos la mente enojada continuamente. Si la mente está codiciosa, queriendo todo lo que ve, observamos la mente codiciosa. Cada uno tiene su propio camino. Observar la mente es algo amplio. No se trata de sentarse a fijarse en la mente hasta que se vacíe. Eso es otro tipo de meditación, que lleva a los estados sin forma, arupa jhana, haciendo la mente vacía. Sin pensar, sin imaginar, sin fabricar. Pero eso no produce resultados. Ese fue el camino que el príncipe Siddhartha probó. Y concluyó que no era el camino correcto. Por eso, al observar la mente, no debemos intentar hacerla inmóvil o vacía. Debemos observar sus cambios. A veces está feliz, a veces sufre. A veces es buena, a veces es mala. Girando y cambiando constantemente. Al principio, si nuestra vida está llena de felicidad, seguimos sabiéndolo. La mente está feliz, lo sabemos. Veremos que la felicidad que surge es temporal. A veces intensa, a veces leve. Y luego desaparece. Si nuestra vida está llena de sufrimiento, observamos el sufrimiento. Veremos que el sufrimiento no es constante. Varía. Por ejemplo, alguien con el corazón roto se siente abrumado, sufriendo inmensamente, como si la vida estuviera oscurecida. Si practicamos bien, observamos. La mente está triste, desolada, con el corazón roto. Y descubriremos que la tristeza por el corazón roto surge porque nos perdemos en pensamientos. Cuando pensamos en la persona amada, que ahora ama a otra, al pensar en eso, surge la tristeza. Incluso el sufrimiento no surge por sí solo. Tiene una causa, y cuando la causa cesa, el sufrimiento cesa. No podemos forzarlo. Cuando la mente piensa en algo y surge felicidad, lo sabemos de inmediato.
Veremos que la mente feliz es temporal y cesa. Cuando pensamos en algo y surge sufrimiento. Lo sabemos. Y vemos que la mente sufriente es temporal y cesa. Seguimos observando y conociendo. Luangpor era propenso a la ira. Y la ira y la sabiduría van de la mano. La ira es rápida, intensa y destructiva. Y la sabiduría tiene las mismas características. Rápida, intensa y destructiva. Pero la ira destruye la virtud y la bondad. Mientras que la sabiduría destruye las impurezas mentales. Las personas con fuerte ira. A menudo tienen una sabiduría aguda. Cuando practicamos. Observamos y conocemos continuamente. Luangpor, que se enojaba fácilmente. Al principio se enojaba por un tiempo antes de darse cuenta. La mente está enojada, lo sé. Y al verlo, la ira cesaba. Comprendió que la ira seguía a los pensamientos. Pensamientos de malicia, de preocupación. Pensamientos negativos hacia otros o hacia las cosas. Y la ira surgía. Al principio, la ira debía ser intensa para notarla. Pero con práctica constante. Incluso una leve irritación se notaba. La mente está molesta, lo sé. Por ejemplo, si una mosca nos molesta. Vemos la irritación surgir en la mente. Eso también es ira, pero sutil. Al principio, vemos solo lo burdo. Pero con práctica, se vuelve más refinado. Conoceremos nuestras impurezas mentales cada vez mejor. Cuando reconocemos una impureza, se disipa automáticamente, sin necesidad de eliminarla. Las impurezas surgen para ser conocidas, no para ser eliminadas. No debemos esforzarnos por eliminarlas. Porque ese esfuerzo nunca termina. Por ejemplo, si surge la ira. Y queremos deshacernos de ella. Surge el deseo. Y si la ira no desaparece como queremos. La ira se intensifica. Algunas personas se enojan con otros. Y luego se enojan consigo mismas por estarlo. No practicamos así. Practicamos simplemente sabiendo. En este momento, la mente tiene ira, lo sé. Si no hay ira, lo sé. Es así de simple. Esto está en los fundamentos de la atención, Satipatthana, enseñados por el Buda. Él instruyó a los monjes. Monjes, cuando la mente tiene codicia, sabed que hay codicia. Cuando no hay codicia, sabed que no hay codicia. Cuando hay ira, sabed que hay ira. Cuando no hay ira, sabed que no hay ira. Cuando la mente está deludida, sabed que está deludida. Cuando no está deludida, sabed que no lo está. Cuando está dispersa, sabed que está dispersa. Cuando está deprimida, sabed que está deprimida. El Buda enseñó a conocer. No a corregir. Esto es observar la mente. Al observar la mente, no la forcemos. No nos sentemos a fijarnos o a enfocarnos. Haciendo la mente vacía. Eso no funciona. Observamos los cambios de la mente. A veces feliz, a veces sufriente. A veces buena, a veces mala. No interferimos. Si está feliz, lo sabemos. Si sufre, lo sabemos. El Buda enseñó. Monjes, cuando la mente tiene codicia, sabed que hay codicia. Cuando no hay codicia, sabed que no hay codicia. Si surge la codicia, sabemos que hay codicia. Y al saberlo, la codicia se disipa. Porque en ese momento tenemos atención, sati. Cuando hay atención, no hay impurezas. Esa es la ley del Dhamma. Llamada Dhamma Niyama, la regla del Dhamma. Cuando hay atención, no hay impurezas. Cuando hay impurezas, no hay atención. Por eso, desarrollamos la atención. Conociendo nuestra mente de inmediato. Si surge codicia, lo sabemos. Si surge ira, lo sabemos. Si la mente se pierde, lo sabemos. La mente perdida es el estado más común. Ocurriendo todo el día. La mente se pierde de 6 maneras. Se pierde en las imágenes que ve. Como cuando conducimos y vemos un perro atropellado. Y la mente va hacia el perro. Se pierde en los sonidos que escucha. En los olores que huele. En los sabores que prueba. En las sensaciones táctiles. O en los pensamientos y la imaginación.
Observemos cuidadosamente. La mente perdida en pensamientos es la más frecuente. Se pierde en pensamientos innumerables veces al día. Para probar si nos perdemos a menudo, intentemos recitar en la mente: Budo, Dhamma, Sangha. Pronto, la mente se va a otro pensamiento. Sin atención, la mente se pierde en pensamientos. La mente perdida en pensamientos es la más común. Cuando se pierde en un pensamiento, surge la codicia. Cuando se pierde en otro, surge la ira. La codicia y la ira no surgen si no estamos perdidos. Surgen porque estamos perdidos. Por eso, debemos desarrollarnos. Para que la pérdida sea cada vez más breve. No desde que despertamos hasta que dormimos. Ni desde el nacimiento hasta la muerte. Eso sería desperdiciar la vida. Cuando Luangpur practicó observar la mente, vio, la mente se perdió en pensamientos, lo sé. Al principio, no veía esto. Solo veía, la mente está enojada, lo sé. La mente no está enojada, lo sé. Con más práctica, vio que antes de la ira, la mente se pierde en pensamientos. Así, cuando la mente se pierde en un pensamiento, lo sabe de inmediato. Y la pérdida cesa. La mente se establece, destacándose. Convirtiéndose en el conocedor, el despierto, el radiante. Cuando la mente se establece, se pierde de nuevo, lo sabemos de nuevo, y así sucesivamente. Con el tiempo, surge la sabiduría. La atención es la que sabe qué está ocurriendo en el cuerpo y la mente. La sabiduría es la que conoce la verdad del cuerpo y la mente. Al practicar observando la mente enojada, lo sé, la mente codiciosa, lo sé, la mente perdida, lo sé. En algún momento, la sabiduría surge espontáneamente. Esta mente no es nosotros. La mente se pierde por sí misma. Es codiciosa por sí misma. Se enoja por sí misma. No podemos ordenarle nada. Luangpur estudió con Luangpú Dune. Visitándolo por primera vez el 6 de febrero de 1982. Practicó durante 3 meses. Y al regresar por segunda vez, le dijo a Luangpú: puedo observar la mente. La observo todo el día, inmóvil. Luangpú respondió: eso no es observar la mente. Eso es interferir con los estados de la mente. La mente tiene la naturaleza de pensar, imaginar y fabricar. Al hacerla no pensar, no imaginar, no fabricar. Estábamos equivocados. Luangpú dijo: vuelve a practicar. Los maestros antiguos eran estrictos. Muy estrictos. No enseñaban con detalles. Solo daban 1 o 2 frases. Y nos enviaban a practicar por nuestra cuenta. Si éramos débiles, no tendríamos éxito. Cuando Luangpú dijo que Luangpur estaba equivocado. Al hacer la mente inmóvil y vacía, Luangpur reflexionó sobre la palabra observar. Es como ver una película o una obra de teatro. No somos el guionista, el director, el actor, ni el crítico. Somos solo el espectador. Cuando la obra es triste, sabemos que es triste. Cuando es de ira, sabemos que es de ira. Luangpur entrenó en observar la obra, que se representaba en su propia mente. Los personajes son innumerables. Tanto los buenos como los malos. Los virtuosos, con preceptos y dhamma. Y los malvados, como la codicia, la ira, la delusión. La irritación, los celos, la preocupación, el miedo. Estos personajes giran en nuestra mente. Entrenamos en observar la mente como si viéramos una obra. Sin interferir. Sin criticar la obra en nuestra mente. Que a veces es de amor, a veces de ira. A veces buena, a veces mala. A veces feliz, a veces sufriente. Veremos que todos los sentimientos y pensamientos que pasan por nuestra mente son temporales. Surgen, permanecen y cesan. Luangpur practicó y vio que la mente surge y cesa continuamente. La mente feliz surge y cesa. La mente sufriente surge y cesa. La mente virtuosa surge y cesa. La mente codiciosa, iracunda o deludida surge y cesa. Practicó así durante 4 meses. Un día, hubo una tormenta en Bangkok.
y Luangpor se mojó bajo la lluvia. Al refugiarse en un templo cercano al trabajo, pensó, me mojé, pronto me enfermaré. Siempre que me mojo, me resfrío. Al pensar que pronto enfermaría, surgió la preocupación en la mente. La atención, entrenada hasta la maestría, vio la preocupación surgir. Al verla, la preocupación cesó de inmediato. No fue necesario eliminarla. Por eso, cuando surgen impurezas, no debemos eliminarlas. Debemos conocerlas como son. Cuando la preocupación cesó, la mente se unificó. Y el mundo material desapareció. Los truenos, la tormenta, el cuerpo, todo se desvaneció. Solo quedó la mente. Y Luangpor vio la mente surgir y cesar en 2 instantes. Moviéndose y cesando, moviéndose y cesando. La mente exclamó: esta mente no es nosotros. Tras pasar este punto, Luangpor rindió homenaje a Luangpu. Y le informó. Luangpu dijo, ya sabes practicar. Ya puedes ayudarte a ti mismo. No necesitas seguir aprendiendo conmigo. Puedes continuar por tu cuenta. Pero Luangpor no era ingenuo. Mientras Luangpu estuviera vivo, seguía visitándolo y aprendiendo. Y él le enseñaba a mejorar. Luangpor es de Bangkok. Nacido, criado, educado y trabajando en Bangkok. Su maestro estaba en Surin. Y en esa era, viajar no era fácil. Un autobús toda la noche. Parando, rompiéndose, causando caos. A veces viajaba en tren. Soportando todo para aprender el Dhamma. Luangpu dijo que observara la mente. Y Luangpor lo hacía todos los días. Viendo cada tipo de mente surgir y cesar. Con esta práctica, la mente sabe por sí misma. Sin necesidad de pensar. Cuando llegó a este punto, Luangpu dijo que podía ayudarse a sí mismo. Y que continuara practicando. Luangpor observa a las generaciones más jóvenes. Y se pregunta por qué es tan difícil para ellos. Luangpor dice, observa la mente, es simple. Si está codiciosa, sabe que está codiciosa. Si está enojada, sabe que está enojada. Si está perdida, sabe que está perdida. Si está feliz, sabe que está feliz. Si sufre, sabe que sufre. ¿Por qué no pueden hacerlo si es tan simple? Luangpor descubrió algo. Muchos de nosotros no practicamos con éxito. Porque nos falta concentración, samadhi. Primero, falta concentración. Nuestra mente está constantemente distraída. En esta era, se le llama la era de la concentración corta. Muy corta, perdiéndose constantemente. Por eso, si queremos tener éxito en el Dhamma, debemos ser disciplinados, reservar tiempo. Y practicar diariamente de manera formal. Podemos sentarnos a meditar. Recitar Budo al inhalar y Do al exhalar. Observar el abdomen subir y bajar. O caminar conscientemente, levantando y colocando el pie. Practiquemos una base de meditación. Pero el secreto, el verdadero secreto, es este. Sin importar qué base de meditación hagamos. Siempre debemos estar atentos a nuestra mente. De lo contrario, no obtendremos resultados. Luangpor practicó Anapanasati durante 22 años. Y no obtuvo nada más que calma. Solo un juguete, no lo real. Pero cuando Luangpu le enseñó a observar la mente. Y vio cómo la mente se mueve y cambia. Funcionó. Cuando sentimos, cuando respiramos. Al exhalar, sentimos. Al inhalar, sentimos. ¿Quién respira? El cuerpo respira. ¿Quién siente? La mente siente. ¿Ves? Hay cuerpo y hay mente. Cuando observamos el cuerpo, caminando, de pie, sentado, acostado. ¿Qué camina, está de pie, se sienta o se acuesta? El cuerpo. ¿Quién sabe? La mente sabe. O cuando nos movemos, sentimos. Cuando nos detenemos, sentimos. ¿Quién siente? La mente siente. El cuerpo es el que se mueve. Entrenamos en observar continuamente. Con la mente como el observador. Seguramente hemos oído de personas que toman cursos.
Y dicen que han alcanzado conocimientos, ñanas. Como el conocimiento de distinguir nombre y forma, nama rupa parikcheda ñana. Los 5 agregados, kanjas, son 5. Forma, sensación, felicidad o sufrimiento. Percepción, memoria y reconocimiento. Formaciones mentales, acciones buenas o malas. Y conciencia, percepción de objetos. O la mente que surge a través de los 6 sentidos. Cuando separamos los agregados, no debemos apresurarnos a separar los 5 a la vez. Eso es demasiado y puede causar tensión. Sin éxito. Primero, entrenamos la mente. Practicando una base de meditación. Cuando la mente se pierde en pensamientos, lo sabemos. Por ejemplo, Luangpur practicaba Anapanasati. Respirando, la mente se pierde en pensamientos, lo sabe. La mente se fija en la respiración, lo sabe. Conocer la mente continuamente. Cuando vemos el cuerpo respirando. El cuerpo es lo que se conoce. Y el cuerpo y la mente son 2 cosas diferentes. Eso es separar nombre y forma. No se trata de separar los 5 agregados y confundirse. Separar nombre y forma no requiere dividir los 5. Solo una pareja es suficiente. Pero una de las 2 debe ser la mente. Cuando hemos alcanzado la mente y la observamos hasta obtenerla, vemos el cuerpo moverse. Es lo que se conoce. Y la mente es la que sabe y observa. Cuando la felicidad o el sufrimiento surgen en el cuerpo. Por ejemplo, el dolor de piernas al sentarse. El dolor no es la pierna. Ni es la mente. Es algo que la mente conoce. Seguimos observando, y podremos separar más agregados. Empezamos separando cuerpo y mente. Cuando surgen sensaciones, separamos las sensaciones. Felicidad, sufrimiento o neutralidad, separadas de la mente. Las sensaciones del cuerpo son difíciles de observar. Sin alcanzar los jhanas. Porque el dolor puede romper la atención. Para aquellos que no alcanzan los jhanas, es mejor observar las sensaciones de la mente. La mente a veces está feliz. A veces sufre. A veces es neutral. Todo el día, solo hay estos 3 estados. Sabemos cuando la mente está feliz. Cuando sufre. Cuando es neutral. ¿Quién sabe? La mente sabe. Podemos separar la mente de las sensaciones. Eso también es separar los agregados. O cuando vemos surgir codicia, ira o delusión. Antes pensábamos, soy yo quien es codicioso, iracundo, deludido. Pero cuando la mente se establece, vemos que la codicia, la ira, la delusión son cosas que se conocen, no son la mente. La mente es la que las conoce. Eso también es separar los agregados. Con más práctica, veremos que la mente también surge y cesa. A través de los 6 sentidos. Observar la mente se vuelve más refinado. Ya no necesitamos observar felicidad, sufrimiento, bondad o maldad. Observamos directamente. La mente va a ver, se pierde en ver, lo sabemos. La mente va a escuchar, se pierde en escuchar, lo sabemos. Como se dijo, primero se pierde. Y luego surge lo bueno o lo malo. Cuando la mente se pierde en los 6 sentidos, seguimos sabiéndolo. Con el tiempo, la sabiduría comprende claramente la mente misma. La mente no es nosotros. Piensa por sí misma. Es feliz por sí misma. Sufre por sí misma. Es buena por sí misma. Es codiciosa, iracunda, deludida por sí misma. No es nosotros ni nuestro. Seguimos separando. El cuerpo y la mente son diferentes. Las sensaciones y la mente son diferentes. Las formaciones mentales, acciones buenas o malas, y la mente son diferentes. La mente misma surge y cesa a través de los 6 sentidos. Si entrenamos así, podemos separar los agregados. Y ver las 3 características, impermanencia, sufrimiento, no yo. El cuerpo no es nosotros. Eso es ver el no yo del cuerpo. La felicidad, el sufrimiento, la bondad, la maldad no pueden controlarse. Eso es ver el no yo. O la mente que surge a través de los 6 sentidos no puede controlarse. Eso es ver el no yo.
O la mente que observa formas es temporal y cesa. La mente que escucha sonidos es temporal y cesa. Ver que es temporal y cesa. Es ver la impermanencia. Seguimos atentos al cuerpo y la mente. El venerable Luang Tama dijo algo muy bueno. Si no sabes separar los elementos y los agregados, no presumas de haber desarrollado la sabiduría. Separar los elementos y los agregados debe hacerse como Luangpo explicó. No se trata de separar el movimiento de una mano de otra, sino de tener la mente y el cuerpo. O las sensaciones, las formaciones mentales, etc. Con la mente siempre presente. Sin la mente, no hay práctica del Dhamma. Por eso, antes de alcanzar el desarrollo de la sabiduría, debemos pasar por el aprendizaje de la mente, citta siddha. Estudiando nuestra propia mente. Hasta alcanzar la concentración correcta. Cuando Luangpo dijo que Luangpo sabía practicar, Luangpo visitó varios centros. Y encontró que muchos tenían una concentración incorrecta. Algunos se sentaban a fijarse, tensos, inmóviles, sin resultados. Otros no practicaban concentración en absoluto. Algunos practicaban, pero se fijaban en el objeto. Otros alcanzaban un estado de ensoñación. Como adictos, sin resultados. La concentración no significa calma. Recordad, budistas. La concentración significa la estabilidad de la mente. Podemos estar en medio de cualquier caos. Y si la mente está estable, tenemos concentración. Podemos estar calmados en medio del caos. Por eso, practicamos una base de meditación. Como Luangpo explicó. Hacemos lo que nos sea más fácil. Pero el secreto es estar atentos a nuestra mente. Por ejemplo, al recitar Budo, al inhalar y Do, al exhalar. Si la mente se va a pensamientos, lo sabemos. Si se fija en la respiración, lo sabemos. Al observar el abdomen. Si la mente se va a pensamientos, lo sabemos. Si se fija en el abdomen, lo sabemos. Con los movimientos de la mano, como enseñó Luangpo Tian. Si la mente se va a pensamientos, lo sabemos. Si se fija en la mano, lo sabemos. Entrenamos en conocer así continuamente. Y eventualmente, la mente se establecerá, destacándose. Cuando la mente se establece, el siguiente paso es separar los agregados. Vemos que el cuerpo es lo que se conoce. La mente es la que sabe. La felicidad y el sufrimiento son lo que se conoce. La mente es la que sabe. La bondad y la maldad son lo que se conoce. La mente es la que sabe. Seguimos observando. Y veremos que la mente misma surge y cesa. Una mente surge, otra cesa. Día y noche, sin nada eterno. La mente no es eterna. Surge y cesa constantemente. Mientras no veamos que la mente surge y cesa, no hemos alcanzado el Dhamma. Como el Buda enseñó a los 5 discípulos. ¿Es la forma permanente o impermanente? Lo que es impermanente, es felicidad o sufrimiento. Lo que es sufrimiento, debería considerarse como yo. Respondieron, no debería. Hasta llegar a la mente, el quinto agregado. ¿Es la conciencia permanente o impermanente? La conciencia es la mente que surge a través de los 6 sentidos. ¿Es permanente o impermanente? Respondieron, es impermanente, Señor. Lo que es impermanente, es felicidad o sufrimiento. Es sufrimiento, Señor. Lo que es sufrimiento, debería considerarse como yo o mío. No debería, Señor. Al escuchar esto, los 5 discípulos alcanzaron el estado de Arahant. Porque comprendieron claramente. Hasta llegar a la mente misma. Si vemos que el cuerpo no es nosotros. Que la felicidad, el sufrimiento, la bondad, la maldad no son nosotros. Pero aún consideramos la mente como nosotros. Seguimos siendo personas comunes. El Buda dijo que las personas comunes sin instrucción, que nunca han oído el Dhamma, pueden ver que el cuerpo no es ellos. Pero no pueden ver que la mente no es ellos. Solo los discípulos del Buda pueden ver que la mente no es ellos. Cuando vemos que la mente no es nosotros, la idea de yo desaparece. Y eso es el estado de Sotapanna, entrada en la corriente.
Cuando cesa el apego a la mente. Porque se comprende claramente que es impermanente, sufrimiento y no yo. Ese es el fin del sufrimiento. Por eso, empezamos entrenando. Para que la mente esté presente consigo misma. Practicamos una base de meditación. Y cuando la mente se pierde en pensamientos o se fija, lo sabemos. Cuando practicamos, la mente se pierde de dos maneras. Se va a pensamientos o se fija en el objeto de meditación. Por ejemplo, al observar la respiración, se fija en ella. Estos son dos extremos. No el camino medio. Perderse en pensamientos es indulgencia sensual, Kamasukayikanu Yoga. Siguiendo las impurezas. Fijarse en el objeto es automortificación, Atakilamatanu Yoga. Causándose sufrimiento innecesario. Cuando meditamos y nos sentimos tensos o incómodos. Es porque no sabemos meditar. Forzarnos lo convierte en automortificación. Caminamos por el camino medio. Practicando una base de meditación. Sabiendo cuando la mente se pierde en pensamientos o se fija. Entrenamos hasta dominarlo. Y la mente ganará fuerza. Estableciéndose en cualquier situación. Incluso en medio de una guerra o una tormenta. Por eso, entrenemos nuestra mente. Lo que Luang Pudun enseñó. Ir directamente a la mente. Es la enseñanza más corta y directa. El venerable Luang Pu Subako, discípulo de Luang Pu Mun, le dijo a Luang Por. Cuando estudió con Luang Pu Mun. Él le dijo. Si puedes observar la mente, obsérvala. Si no puedes, observa el cuerpo. Si no puedes observar el cuerpo, practica samatha. Practica samatha para ganar fuerza y volver a observar la mente. Observar el cuerpo es para ganar fuerza y ver la mente. Observar la mente es para ver el Dhamma. ¿Cuál es el Dhamma? Impermanencia, sufrimiento, no yo. Eso es el Dhamma. Observamos directamente. La mente es impermanente, sufrimiento, no yo. Por eso, lo que Luang Pudun enseñó. Es el camino más corto. Si podemos ir directamente a la mente. La práctica se reduce a muy poco. Pero si no podemos llegar a la mente. Damos un rodeo. Observamos el cuerpo, las sensaciones, las formaciones mentales. Pero si podemos ir directamente a la mente. Y ver la mente feliz surgir y cesar. La mente sufriente surgir y cesar. La mente buena surgir y cesar. La mente codiciosa, iracunda, deludida surgir y cesar. Observamos la mente así. Si un día no podemos observar la mente. Porque no tiene fuerza, observamos el cuerpo. Recitamos Budo al inhalar, Do al exhalar. Y cuando la mente gana fuerza. Volverá a observar la mente por sí misma. Este es el camino que los maestros enseñaron a Luang Por. Y él lo practicó, sin tomar mucho tiempo. Los laicos carecen de dos cosas. Primero, concentración insuficiente. Segundo, practican concentración incorrectamente. O de manera intermitente. Lo que impide el progreso. Si estamos decididos. Practicamos diariamente de manera formal. Sin preocuparnos por los resultados. Recitamos Budo al inhalar, Do al exhalar. O observamos el abdomen. Siempre atentos a la mente. Con el tiempo, la concentración se establecerá. La mente se establecerá. Y luego separamos los elementos y los agregados. Desarrollando la sabiduría. Este es el camino que los maestros enseñaron. Luang Por desea que lo continuemos. Ya está viejo. Cuando estudió con Luang Pu. Su maestro de ordenación era joven. Ahora, con más de 90 años, ha fallecido. Luang Por, con más de 70, no llegará a 90. Practicad rápidamente. Si hay obstáculos, Luang Por aún puede ayudar. Si no hay quien enseñe, será difícil. Un error puede prolongarse. En resumen, mantened los 5 preceptos. Practicad diariamente de manera formal. Cualquier base de meditación que os sea fácil. Pero siempre atentos a la mente. Por ejemplo, al observar el abdomen. Si la mente se va a pensamientos, lo sabéis. Si se fija, lo sabéis. Entrenad solo en esto.
La mente perdida y la mente fijada. No necesitáis saber más. Con práctica constante, la mente se establecerá por sí misma. Surgirá la concentración. Y luego desarrollaréis la sabiduría. Empezando por separar los elementos y los agregados. El cuerpo es el cuerpo, la mente es la que observa. Las sensaciones del cuerpo, la mente las observa. Las sensaciones de la mente las observa. Las acciones virtuosas o no virtuosas, la mente las observa. Seguimos conociendo. Y la mente misma surgirá y cesará. Tendremos una nueva mente. Que conoce la mente vieja que acaba de cesar. La mente ve la mente. ¿Habéis oído esta frase? La mente que ve la mente claramente es el camino. Luang Pu Dun enseñó esto. Pero esta es su técnica definitiva. Con un matiz oculto. Dijo. La mente que se proyecta hacia afuera es la causa del sufrimiento. El resultado de proyectarse es el sufrimiento. La mente que ve la mente claramente es el camino. El resultado de ver la mente claramente es el cese. Si hablamos sin reservas. Sería así. La mente que se proyecta hacia afuera es la causa del sufrimiento. El resultado es el sufrimiento. La mente que ve la mente claramente es el camino Arahant. El resultado es el cese, el nirvana, el camino Arahant. Por eso, la práctica. Ya sea por el cuerpo, las sensaciones, las formaciones mentales. Finalmente converge en la mente. El punto crítico está en la mente. Si la mente ve la mente claramente, es el camino. Al principio, si la mente ve que no es nosotros. Es el camino de Sotapanna. Con práctica continua. En algún momento. La mente verá que no solo no es nosotros. Sino que la mente misma es sufrimiento. Porque es impermanente. Porque está oprimida. O porque es no yo. La liberación de un Arahant. Puede tomar 3 estilos. Liberación por ver la impermanencia. Por ver el sufrimiento, opresión. O por ver el no yo. Esto se llama liberación por la vacuidad, suñata vimoka. Hay 3 tipos de liberación. Ver la impermanencia y soltar. Ver el sufrimiento y soltar. Ver la mente y soltar la mente. Ese es el punto crítico de la práctica. ¿Dónde se produce la ruptura? Fecha del discurso sobre el Dhamma, 11 de junio de 2023.